Un lujoso restaurante de ambiente elitista. Una mujer con ropa modesta se acerca a la puerta, pero los guardias la detienen, no permitiéndole entrar. Kenú Reeves observa la situación. Su intervención no solo cambia este momento, sino que abre el camino a algo más. No creerás lo que hace a continuación. El lujoso restaurante del centro de la ciudad era conocido por su ambiente selecto, su sofisticado menú y su inquebrantable calidad. Los enormes ventanales daban a las bulliciosas calles, pero el interior era un lujo tranquilo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, y los camareros vestidos con trajes impecables se movían entre los comensales casi en silencio, ofreciendo platos que parecían obras de arte. Este lugar fue creado para quienes podían permitirse no solo la comida, sino también el estatus que simbolizaba. Había una mujer fuera, a la entrada del restaurante. Parecía un poco confusa, pero su mirada era decidida. Vestía con pulcritud, pero con sencillez. Llevaba unos pantalones viejos y algo desgastados y un abrigo ligero que, evidentemente, no cumplía los requisitos de un establecimiento de élite. Llevaba un pequeño maletín en las manos, como si intentara ocultar su incertidumbre tras ese gesto. Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para dar el siguiente paso. En la entrada había un guardia de seguridad, un hombre alto y apuesto vestido con un traje negro. Su rostro era severo y su postura impecable. Observaba atentamente a todos los que se acercaban a la puerta, evaluándolos con una sola mirada. Cuando la mujer dio un paso hacia él, se fijó inmediatamente en ella. Sus ojos recorrieron su aspecto y su expresión fue ligeramente desdeñosa. Ya sabía que no cumplía los requisitos de este lugar. La mujer intentó acercarse, pero el guardia levantó la mano para indicarle que se detuviera. Le dirigió unas palabras, pero el tono de su voz era áspero y poco amistoso. Le hizo un gesto para que se marchara. La mujer retrocedió unos pasos, pero no se marchó. Intentó explicar algo, señalando el maletín que llevaba en las manos, pero el guardia se mantuvo inflexible. Su expresión dejaba claro que aquí no había sitio para ella. Fuera de los grandes ventanales del restaurante, los comensales disfrutaban de deliciosas comidas y bebidas. El ambiente en la sala era de calma y satisfacción. Nadie prestaba atención a lo que ocurría tras el cristal. Para ellos, no era más que otro día en un mundo de lujo en el que los problemas quedaban fuera de los gruesos muros. La mujer permaneció en la entrada, sin saber qué hacer a continuación. Su rostro expresaba una mezcla de vergüenza y determinación. Sabía que aquel encuentro en el restaurante era su última esperanza de encontrar ayuda. Tenía una misión importante y no podía marcharse así como así. Pero su aspecto y su ropa la hacían invisible para el mundo. Unos minutos más tarde, cuando empezaba a perder la esperanza, un hombre se acercó a la entrada. Iba vestido de forma sencilla pero elegante con unos vaqueros oscuros, una camisa y una chaqueta ligera. Su rostro era familiar para muchos, pero no todos fueron capaces de reconocerlo de inmediato. Era Kenú Reeves. Estaba paseando por la ciudad y decidió ir a un restaurante para disfrutar de un almuerzo en un ambiente relajado. Kenú divisó a la mujer desde lejos. Su aspecto y su postura le llamaron inmediatamente la atención. Vio cómo el guardia de seguridad le negaba la entrada con rudeza y cómo ella intentaba explicar sin éxito por qué estaba allí. Su rostro permaneció tranquilo, pero en sus ojos había un leve atisbo de decepción. No podía mantenerse alejado. Kenú se acercó y evaluó la situación. El guardia lo vio e inmediatamente cambió su expresión. Reconoció a Kenú e intentó parecer amable, pero Kenú le ignoró. Se acercó a la mujer y la miró con una leve pregunta en los ojos. Ella parecía sorprendida, pero agradecida por su atención. Kenú le hizo un gesto para que le acompañara. El guardia les abrió la puerta, pero su expresión seguía siendo tensa. Se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. Dentro del restaurante, el ambiente seguía siendo el mismo. Los comensales disfrutaban de sus comidas, ignorando a los nuevos visitantes. Kenú condujo a la mujer a la mesa situada junto a la ventana, donde había pensado sentarse en un principio. Le hizo un gesto para que se sentara, mientras hablaba en voz baja con el camarero, que se acercó rápidamente a ellos. La mujer se sentó,
sintiéndose un poco incómoda pero también aliviada. Miró a su alrededor, como si intentara acostumbrarse al entorno. Su rostro seguía expresando una mezcla de emociones, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Sabía que esta oportunidad era un regalo que no podía desperdiciar. Kenu se sentó frente a ella, y durante unos minutos hubo silencio entre ellos. Hizo un gesto al camarero para que trajera el menú, pero aún no lo miró. Se concentró en la mujer, intentando comprender qué la había traído hasta allí. Le temblaban las manos mientras abría su maletín y sacaba varios documentos. En sus manos había papeles que explicaban su misión. Era médico en un hospital infantil y estaba recaudando fondos para el tratamiento de una niña. Su historia no era fácil, pero no podía detenerse. Se dirigió a muchas personas, pero siempre la rechazaban. Este restaurante era su última esperanza de que uno de los clientes adinerados la ayudara a recaudar la cantidad necesaria. Kenu miró detenidamente los documentos que ella había colocado sobre la mesa. Su rostro permanecía sereno, pero había un atisbo de compasión en sus ojos. Se dio cuenta de que aquella mujer había dedicado su vida a ayudar a los demás, y ahora ella misma necesitaba ayuda. Su decisión estaba tomada incluso antes de que terminara de mirar los documentos. En ese momento, el camarero trajo agua y los dejó solos. Kenu devolvió los documentos a la mujer e hizo un gesto que significaba que estaba dispuesto a ayudar. La mujer parecía sorprendida e incluso un poco conmocionada. Le brillaban los ojos, pero contuvo sus emociones. Sabía que aquel momento podría cambiar no solo su vida, sino también la de la niña por la que luchaba. Kenu cogió el teléfono y empezó a marcar. Se puso en contacto con su fundación y le explicó la situación. Su voz seguía siendo tranquila y segura, pero sus palabras eran serias. Dispuso una transferencia urgente de fondos y pidió a los coordinadores que se pusieran en contacto con el hospital para averiguar todos los detalles necesarios. Cuando terminó la llamada, la mujer no pudo contener las lágrimas. Su rostro, que hasta entonces había expresado cansancio y desesperación, estaba ahora lleno de gratitud. No podía creer que hubiera llegado el día y que sus esfuerzos hubieran sido escuchados. Después de que Kenu Reeves terminara la llamada telefónica con su fundación, el ambiente en su mesa del restaurante cambió. La sensación de tensión e incertidumbre que se había cernido sobre la mujer se disipó gradualmente. Aún parecía un poco confusa, pero su rostro expresaba gratitud y sus ojos eran una mezcla de alivio y alegría. Aquel momento le pareció un milagro y trató de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Todo alrededor de la mesa permanecía en calma. Los demás comensales del restaurante seguían comiendo, disfrutando de sus suntuosas comidas. Algunos de ellos miraron en dirección a Kenu y la mujer, algunos incluso adivinaron que algo inusual estaba sucediendo. Pero la mayoría permaneció indiferente, sin interferir en lo que ocurría. Era un día más en el restaurante de lujo, donde el dinero y el estatus eran las reglas principales. Kenu, tras terminar su llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y miró a la mujer. No dijo una palabra, pero su expresión era elocuente. Había una sensación de confianza y apoyo en su mirada que resultó inmediatamente tranquilizadora. La mujer asintió, como si quisiera darle las gracias de nuevo, aunque su voz parecía ausente, abrumada por la emoción. Kenu hizo un gesto al camarero para que se acercara a la mesa. Pidió comida para la mujer, eligiendo platos que supuso que le gustarían. Ella se sintió un poco avergonzada cuando el camarero le entregó el menú, pero Kenu le indicó con un gesto que no pasaba nada. Era parte de su plan para hacerla sentir que se merecía este momento de paz y cuidado. Mientras esperaban la comida, la mujer volvió a abrir su maletín y sacó unos cuantos documentos más. Empezó a hojear los papeles como para comprobar que todo estaba en su sitio. Era una costumbre que la ayudaba a calmarse en los momentos difíciles. Sus movimientos eran un poco nerviosos, pero seguros. Kenu se dio cuenta y decidió darle un poco de tiempo para que se calmara. Unos minutos después, el camarero trajo los primeros platos. Eran aperitivos ligeros, decorados con tanta belleza que parecían obras de arte. La mujer, que obviamente no había estado en un lugar así desde hacía mucho tiempo, pareció sorprendida. Cogió el tenedor con un poco de timidez y probó el primer bocado.
Sus ojos se abrieron ligeramente ante el inesperado sabor. Kenú se limitó a sonreír al ver su reacción. Mientras tanto, seguía planeando mentalmente sus próximos pasos. Sabía que una sola donación no sería suficiente. La situación requería una solución mayor. Decidió que su fundación no solo cubriría el coste del tratamiento de la niña, sino que también proporcionaría ayuda adicional al hospital infantil donde trabajaba la mujer. Kenú quería asegurarse de que este caso fuera el principio de un cambio para mucha gente. Después de comer, Kenú volvió a coger el teléfono. Envió varios mensajes a sus ayudantes, ordenándoles que concertaran una reunión con los responsables del hospital. Quería discutir los detalles con ellos y averiguar cómo podían hacer más eficiente el proceso de atención. Para él era importante no solo resolver el problema de una niña, sino crear las condiciones para un cambio a largo plazo. La mujer observaba con silenciosa gratitud. No podía creer que aquel hombre que había conocido por casualidad estuviera dispuesto a hacer tanto por su hospital y sus pacientes. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, felicidad, alivio y un poco de vergüenza por haber dudado al principio de si debería haber venido aquí. Cuando salieron del restaurante, Kenú insistió en que subiera a un taxi que había llamado para ella. Pidió al conductor que la llevara al hospital donde trabajaba y le dijo que un representante de su fundación llegaría en breve para discutir los detalles. La mujer asintió, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud, pero Kenú se limitó a sonreír y a despedirse con la mano. Mientras Kenú volvía a sus asuntos, no podía dejar de pensar en la situación. Se dio cuenta de lo importante que es apoyar a quienes luchan por los demás. Esta mujer, a pesar de todas las dificultades, no se rindió y siguió luchando por sus pacientes. Su determinación y dedicación le inspiraron aún más. En los días siguientes, representantes de la Fundación Kenú visitaron el hospital. Se reunieron con la dirección y el personal médico para discutir la mejor manera de utilizar la donación. Se decidió que una parte de los fondos se destinaría al tratamiento inmediato de los niños enfermos, y la otra a la compra de nuevos equipos de los que el hospital carecía desde hacía tiempo. Kenú supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que se cumplían todos los acuerdos. También organizó un acto benéfico al que invitó a famosos y representantes de empresas. El objetivo del acto era llamar la atención sobre los problemas de los hospitales infantiles y atraer aún más recursos para apoyarlos. En el propio acto, la mujer que inició esta historia pronunció un discurso. Habló de su trabajo, de la chica que necesitaba ayuda y de cómo conocer a Kenú lo cambió todo. Sus palabras recibieron una gran ovación del público. Dio las gracias a todos los que la habían apoyado, pero sobre todo a Kenú por su humanidad y amabilidad. Este día fue el comienzo de un nuevo capítulo tanto para el hospital como para las muchas personas que conocieron esta historia. Demostró que incluso un solo acto puede cambiar la vida de muchos, y que la verdadera bondad siempre encontrará respuesta en el corazón de la gente. Tras el acto benéfico, en el que se recaudó una importante cantidad de dinero para el hospital infantil, la historia de Kenú Reeves y la doctora empezó a difundirse más allá de su ciudad. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso los canales de noticias internacionales cubrieron el acontecimiento, poniendo de relieve cómo un acto puede cambiar la vida de muchos. Mientras la atención del mundo se centraba en Kenú, él seguía siendo humilde como siempre. Para él, era solo una de las muchas veces que decidía ayudar a los necesitados. Para el hospital, sin embargo, este acontecimiento supuso un punto de inflexión. Gracias a los fondos recaudados, pudieron adquirir modernos equipos médicos, que mejoraron notablemente el nivel de atención que prestan. Un escáner CT, nuevas camas para los pacientes y dispositivos de ventilación pulmonar artificial, todo esto estaba ahora a disposición de los médicos. Empezaron a atender a más pacientes, sobre todo a los que no podían permitirse un tratamiento caro. A muchas familias les salvó la vida. La doctora que inició esta historia se convirtió en embajadora oficiosa del hospital. Participó en programas de televisión, hablando de cómo el apoyo de personas solidarias puede cambiar el sistema sanitario. Su historia inspiró a muchos médicos, enfermeras y voluntarios, que ahora veían un ejemplo real de cómo puede apreciarse su trabajo. Unas semanas después, Kenú decidió visitar el hospital. Quería ver cómo se utilizaban los recursos y conocer a las personas a las que había ayudado.
Su visita fue inesperada, pero fue recibido con gran aprecio. Caminó por los pasillos, habló con médicos y enfermeras, y vio los equipos adquiridos gracias a su iniciativa. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Kennu conoció a la niña para la que empezó todo. Ya había empezado a recibir el tratamiento necesario y se encontraba mejor. Su cara estaba radiante de felicidad cuando vio a Kennu. Le abrazó, y sus padres no pudieron contener las lágrimas, agradeciéndole lo que había hecho por su hija. Ese momento permanecerá siempre en el corazón de Kennu. Sabía que había tomado la decisión correcta, y eso le motivó aún más para continuar su labor caritativa. Prometió a los padres de la niña que su fundación seguiría apoyando al hospital, proporcionándole todo lo que necesitara. Mientras tanto, la historia del hospital inspiró a otras instituciones. Otros hospitales infantiles empezaron a ponerse en contacto con la fundación de Kennu para exponer sus necesidades. Este fue el impulso para ampliar sus actividades benéficas. La fundación empezó a crear una red de apoyo a instituciones médicas de todo el país, atrayendo a nuevos donantes y socios. Al mismo tiempo, la doctora decidió lanzar su propia iniciativa. Creó un proyecto para formar a médicos jóvenes y mejorar sus habilidades. Su objetivo no era solo tratar a los niños, sino cambiar el sistema sanitario desde dentro. Se dio cuenta de que solo a través de la formación continua y el apoyo a los médicos se podría ofrecer una atención de calidad a los necesitados. Esta iniciativa obtuvo un gran apoyo, y Kennu decidió formar parte de ella también. Organizó varios actos a los que acudieron profesionales de renombre y líderes de opinión para llamar la atención sobre la importancia de la formación médica. Estos actos no solo recaudaron fondos, sino que también dieron a los médicos la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos. Un año después de que todo empezara, el hospital se convirtió en un modelo para otras instituciones médicas. Se ha convertido en un centro de innovación y colaboración, donde los pacientes reciben la mejor atención y los médicos disponen de los recursos que necesitan para trabajar. Su historia se ha convertido en un símbolo de cómo la colaboración entre distintas personas puede cambiar el mundo. Kennu, que siempre ha evitado la publicidad, reapareció en el hospital un año después de que empezara la historia. Quería asegurarse de que los cambios que habían iniciado continuaban. Los médicos y los pacientes le recibieron con gratitud. Vio caras conocidas que ahora parecían felices y confiadas en el futuro. La visita terminó con una pequeña ceremonia en la que el hospital expresó su gratitud a Kennu. Pero para él, la mejor recompensa fueron las sonrisas de los niños y sus padres, que ahora podían esperar una vida mejor. Sabía que cada minuto de esfuerzo había merecido la pena. La historia de Kennu, la doctora y el hospital infantil ha servido de inspiración a millones de personas. Demostró que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar más amable y justo. Y aunque para Kiana no fue más que una de tantas historias, para los implicados fue una era de cambio. Tras un año de transformación, impulsada por la iniciativa de Kennu Reeves, una doctora y su colaboración con la fundación, la historia siguió evolucionando. El impacto de este caso fue tan importante que se dejó sentir incluso en otras partes del país. El hospital, que antes luchaba por sobrevivir, se ha convertido ahora en un ejemplo de reforma exitosa y fuente de inspiración para otras instituciones médicas. Uno de los resultados más importantes fue que los médicos, enfermeras y demás personal empezaron a sentirse parte de algo más grande. No trabajaban solo en un hospital, sino en una institución que se convirtió en símbolo del cambio. Para muchos de ellos, se convirtió en una vocación personal, y estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los pacientes y sus familias. Este éxito atrajo la atención de grandes empresas médicas y empresarios que querían apoyar iniciativas similares. Como resultado, el hospital no solo recibió nuevos aparatos y equipos, sino también programas especiales para formar a médicos jóvenes. La doctora que inició todo el proceso se convirtió en la principal coordinadora de estos programas. Desarrolló un sistema de formación que incluía no solo prácticas médicas, sino también lecciones de empatía y comunicación con los pacientes. Kennu Reeves, que permaneció en un segundo plano, siguió prestando su apoyo. Seguía de cerca todas las actualizaciones y recibía informes periódicos sobre cómo se utilizaban los recursos de la fundación. Aunque no asistía a todos los actos, su nombre se convirtió en sinónimo de humanidad y apoyo. Una vez,
Durante una conferencia anual organizada por el hospital, se decidió invitar a Kenu como invitado de honor. Al principio dudó porque no le gustaba llamar la atención, pero al final aceptó. Su participación era importante para subrayar la importancia de la caridad y la cooperación entre las personas. En la conferencia hablaron muchas personas, médicos, pacientes y representantes de otras instituciones médicas. Compartieron sus historias sobre cómo Kenu y la iniciativa del médico habían afectado a sus vidas. Uno de los momentos más emotivos fue el discurso de la madre de la niña que se convirtió en la primera paciente en recibir ayuda a través de este programa. Nos contó cómo su familia había perdido la esperanza, pero la ayuda recibida les devolvió la fe en el futuro. Cuando le tocó hablar a Kenu, la sala se quedó inmóvil. Sus palabras fueron sencillas pero sinceras. Habló de la importancia de cada contribución, independientemente de su magnitud. No importa cuánto puedas dar, lo que importa es que estés dispuesto a ayudar. Cada uno de nosotros puede cambiar la vida de los demás, aunque parezca insignificante, dijo. Su discurso recibió una gran ovación, y muchos de los asistentes ni siquiera pudieron contener las lágrimas. Tras la conferencia, la fundación de Kenu recibió aún más solicitudes de ayuda. Otros hospitales solicitaron ayuda, y donantes privados empezaron a participar activamente en iniciativas benéficas. Fue el comienzo de un programa a gran escala que abarcaba no solo instalaciones médicas, sino también instituciones educativas que formaban a futuros médicos. Mientras tanto, la doctora seguía trabajando en nuevos proyectos. Su siguiente idea fue crear unidades médicas móviles que pudieran prestar servicio en zonas remotas donde el acceso a la atención sanitaria era limitado. Se dirigió a Kenu con esta idea y él la apoyó de inmediato. Unos meses más tarde se pusieron en marcha las primeras unidades móviles, equipadas con todo lo necesario para prestar primeros auxilios y realizar revisiones básicas. Estas unidades se convirtieron en un auténtico salvavidas para muchas personas. No solo recibían atención médica, sino también consultas que les ayudaban a cuidar mejor de su salud. Una doctora supervisaba personalmente el trabajo de estos centros, desplazándose a menudo sobre el terreno con un equipo de médicos. Poco a poco, el proyecto fue creciendo. Otros países se interesaron por esta experiencia y empezaron a pedir consejos sobre cómo poner en marcha programas similares en sus propios países. La doctora y Kenu se convirtieron en embajadores de esta idea, compartiendo su experiencia en foros y conferencias internacionales. Este movimiento culminó con la creación de una fundación mundial que financió instalaciones médicas, clínicas móviles y programas educativos para médicos de distintos países. Esta fundación se ha convertido en un símbolo de cómo la cooperación entre personas de distintos campos puede cambiar el mundo. En el 5º aniversario del programa se organizó un gran acto en el hospital donde empezó todo. Asistieron representantes de la fundación, médicos, pacientes y muchas otras personas que se habían inspirado en la historia. Una doctora pronunció un discurso en el que agradeció a todos su contribución. Subrayó que solo había sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos y a la convicción de que el cambio es posible. Kenu, como siempre, se mantuvo modesto. Evitó la atención innecesaria observando el acontecimiento desde la barrera. Lo más importante para él era ver los resultados de su trabajo y saber que había hecho algo importante. Cuando una niña con una flor en la mano se le acercó para agradecerle su ayuda, él se limitó a sonreír y decir, «No soy yo. Somos todos nosotros juntos». Esta historia ha quedado para siempre en el corazón de muchos. Nos recordó que incluso un solo acto puede ser el comienzo de un gran movimiento que cambie la vida de las personas y haga del mundo un lugar más amable. Cuando la celebración del 5º aniversario de la exitosa iniciativa en el hospital llegó a su fin, el espíritu de inspiración y cooperación permaneció en todos los participantes. Esa noche, Kenu Reeves, como siempre, abandonó el acto en silencio, dejando que los demás compartieran sus impresiones y palabras de gratitud. Su papel fue importante, pero siempre hizo hincapié en el trabajo en equipo y en el poder de las personas que se unen por un objetivo común. En los meses siguientes, el proyecto siguió cobrando impulso. Las unidades médicas móviles que se crearon a partir de la iniciativa atendían ahora a decenas de miles de personas en regiones remotas del país.
Médicos, enfermeras y voluntarios trabajaron día y noche para facilitar el acceso a la atención médica básica a quienes antes se habían visto privados de esa oportunidad. Una doctora dirigió personalmente varias misiones, visitando incluso las zonas más remotas. En uno de estos viajes, volvió a encontrarse con una realidad que le tocó profundamente el corazón. Se trataba de una pequeña comunidad rural donde la gente vivía en condiciones de extrema pobreza. El hospital que visitaron estaba muy deteriorado y los equipos eran anticuados y casi inservibles. Los niños sufrían enfermedades que podrían haberse curado fácilmente con acceso a la medicina moderna. Este lugar se convirtió en un nuevo reto para ella. Cuando regresó a la ciudad, se puso en contacto con Kenu para discutir la posibilidad de ampliar el programa. Se dio cuenta de que abordar los problemas de estas comunidades no solo requería recursos financieros, sino también un enfoque integral que incluyera educación, infraestructuras y apoyo a largo plazo. Tras escuchar su historia, Kenu estuvo de acuerdo en que había que actuar. Juntos decidieron crear un nuevo proyecto llamado Apoyo Médico para el Futuro. La iniciativa pretendía no solo dotar a los hospitales de equipamiento, sino también formar al personal local para que pudiera prestar una atención de calidad incluso en las condiciones más difíciles. El proyecto también incluía la creación de programas educativos para niños y adolescentes con el fin de concienciarlos sobre la salud. La Fundación Kenu empezó a trabajar activamente para recaudar fondos para el nuevo proyecto. Se organizaron varios actos benéficos, a los que asistieron famosos, empresarios y filántropos. Uno de los más importantes fue una subasta benéfica, en la que se ofrecían objetos y experiencias únicas, como una cena con Kenu u objetos firmados de sus películas. El acto recaudó una cantidad récord, que permitió poner en marcha el proyecto. Las unidades sanitarias móviles han recibido ahora equipos aún más modernos y acceso a la telemedicina, lo que permite a los médicos consultar con especialistas de las grandes ciudades en tiempo real. Esto ha mejorado enormemente la eficacia del tratamiento y ha dado a los pacientes la esperanza de poder recibir una atención de calidad incluso en zonas remotas. Al mismo tiempo, la doctora trabajó para crear una red de voluntarios locales. Animó a los residentes locales a participar en la atención a los pacientes, organizando actos educativos e incluso pequeñas reparaciones en las instalaciones médicas. Esto dio a la comunidad un sentimiento de propiedad y motivación para trabajar por su futuro. Kenu, como siempre, permaneció entre bastidores, pero su apoyo fue visible en cada etapa. Recibía informes periódicos sobre los progresos y de vez en cuando hacía visitas sorpresa a los hospitales para asegurarse de que todo iba según lo previsto. Sus visitas eran siempre cálidas y sinceras. Hablaba con los pacientes, escuchaba sus historias y agradecía a los médicos su trabajo. Una vez, durante una de sus visitas, conoció a un niño llamado Sam. Sam era un paciente de la unidad sanitaria móvil que había sido llevado al hospital por complicaciones de una infección. Su familia era pobre y no podía permitirse viajar a la ciudad para recibir tratamiento. Gracias al programa, Sam recibió la ayuda que necesitaba y ahora se encuentra mejor. Cuando Kenu entró en la habitación, Sam sonrió y dijo, «Gracias por salvarme». Estas palabras dejaron una profunda huella en el corazón de Kenu. En los meses siguientes, el proyecto Medical Support for the Future se amplió aún más. Organizaciones internacionales empezaron a unirse al proyecto, al ver un ejemplo exitoso de cómo la caridad y la colaboración pueden cambiar el sistema sanitario. La Fundación Kenu se convirtió en la coordinadora de este movimiento mundial, atrayendo cada vez más recursos y socios. La doctora que protagoniza esta historia ha recibido varios premios internacionales por su trabajo. Pero para ella, lo más importante era que los niños que antes no tenían ninguna posibilidad de tratamiento ahora pudieran vivir una vida plena. Su dedicación fue una inspiración para otros, y muchos médicos jóvenes que se formaron en su programa dijeron que era un modelo a seguir para ellos. 5 años después del inicio del proyecto, el equipo decidió organizar un acto de presentación de informes a gran escala. Era una forma de mostrar al mundo los resultados de su trabajo y dar las gracias a todos los que habían participado en esta iniciativa. El acto se celebró en una gran sala de conferencias, donde se reunieron representantes de distintos países, médicos, voluntarios, pacientes y mecenas. El acto culminó con el discurso de Kenu. Habló de la importancia de apoyarse mutuamente y de cómo pequeñas acciones pueden conducir a grandes cambios. Sus palabras eran sencillas,
pero resonaron en todos los presentes. Concluyó su discurso con las palabras: no se trata de mí, se trata de todos nosotros. Juntos podemos cambiar el mundo para los que lo necesitan. El acto ha terminado, pero su impacto permanece. El proyecto Apoyo Médico para el Futuro se ha convertido en un ejemplo de cómo la cooperación, la amabilidad y la creencia en lo mejor pueden cambiar la vida de las personas. Y aunque Kenur Reeves siempre rehuyó los focos, su contribución permanecerá para siempre en los corazones de aquellos a quienes ayudó.